C7 Democracia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. C7 Democracia está con nosotros como todos estos días, llevándole a usted información importante acerca de pues estas leyes que tenemos que nos protegen a nosotros los ciudadanos para vivir en armonía en la sociedad. Está con nosotros Guillermo Alcaraz Cruz. ¿Cómo está, presidente? Hola, de vuelta aquí en tu programa, en nuestro programa, y pues contento de continuar con este ciclo de participaciones con los partidos políticos. Qué importante es nuevamente comenzar, ¿no?, en un año completamente electoral. Sí, claro, haremos uso de todas estas vías para estar transmitiéndole a la ciudadanía las opciones que tendrá, por supuesto, al momento de emitir su voto. Muy bien, ¿es el Partido Acción Nacional el que está en turno? Hoy es el Partido Acción Nacional y nos acompaña, por supuesto, su presidente, Gustavo Macías Zambrano. Bienvenido, presidente. Muchas gracias. Y también está con nosotros el doctor Ramón Asensio, él es profesor investigador del CUS de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido. Pues aquí estamos, a ver qué podremos comentar. Sobre todo orientar, ¿no?, a la población, porque en algún momento pues sabemos de los partidos, por lo que han hecho, la historia, pero a lo mejor si comenzamos con esta primera pregunta, ¿no?, ¿cómo es que se encuentra haciendo un balance precisamente en este enero del 2015 para comenzar este periodo, por supuesto, el Partido Acción Nacional? Claro que sí, recordemos, Trini, que el Partido Acción Nacional tiene sus orígenes en 1939, el 16 de septiembre de ese año queda conformada su Asamblea Constituyente y desde entonces pues ha sido un actor importante, inclusive ha gobernado, ¿no? Ha gobernado el Estado de Jalisco y la República Mexicana. Y efectivamente, la primera pregunta que le podríamos plantear es, ¿qué existe, qué similitudes existen entre ese PAN originario y el PAN actual, presidente? Sí, nuevamente muchas gracias por la oportunidad de estar esta tarde con ustedes y con su amable público. Los partidos políticos, al igual que nos puede pasar en la vida, son de etapas, son de evoluciones, por supuesto, y los partidos políticos igualmente pues tendremos que ir adaptándonos a la realidad que vive el país. En este caso, eso ha sido el PAN a través de los últimos años. Por supuesto que los fundamentos básicos del PAN, los fundamentos que dieron origen a este partido siguen vigentes en su gran mayoría. Recientemente hicimos una modificación a nuestros estatutos, pero los fundamentos principales del PAN que dieron origen como partido político siguen vigentes. Pero hemos ido a través del tiempo generando nuevas proyecciones de los principios de doctrina para adaptarlos a la realidad que vive hoy el país y que vive en nuestro estado. Entonces es un partido que conserva lo esencial, que conserva lo básico, pero que se ha adaptado a la realidad que vive México. Como nos enseñaban en la escuela, ¿no? Todo es dinámico y hay que cambiar. Así es así como lo percibe la academia, viéndolo a lo mejor desde ese punto, profesor. Pues efectivamente, como todos los partidos, toda institución evoluciona. El Partido Acción Nacional, pues yo creo que ha hecho dos aportaciones a la sociedad mexicana. La primera aportación fue pues expresar un sistema de creencias, un sistema de intereses que no estaban representados en el Partido Revolucionario Institucional. Previo al Partido de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Cuando nació el Partido de Acción Nacional. Y bueno, pues en ese sentido es expresión de la pluralidad, lo fue y lo sigue siendo. Y el segundo aporte importante pues fue haber logrado la alternancia como tal, digamos. Creo que después hay otras cosas que comentar. Pero bueno, en términos de aportes, creo que esos son los dos grandes aportes que ha hecho a México, hablando a nivel nacional. Sí, claro. A nivel local, pues, desde luego que pues, su aportación fue también haber logrado la alternancia. Durar 3 periodos de gobierno es un éxito, se puede decir, político. Hizo cosas importantes, pero también tuvo sus debilidades. Que vamos a ver, si les parece, regresando de la pausa,
¿Cuál es el momento en el que está viviendo el Partido Acción Nacional en este momento? Claro que sí, Trini. Bueno, vamos a la pausa. Les recuerdo que tenemos 2 paquetes de regalo para usted si nos marca el 3030-5307 que nos obsequia el Instituto Electoral de Participación Ciudadana en Jalisco. Los tiene ahí en la mesa, crayones, plumas, marcadores, revista, por supuesto también ahí unos vasos que usted se puede llevar y sin duda unos libros que se puede llevar a la colección. Vamos a la pausa. Claro que sí, adelante. C7 Democracia. A mí me parece que los partidos políticos quedan expuestos a un reto ante la sociedad, porque como los legisladores pertenecen y responden a partidos políticos, elaboraron una reforma ventajosa. Es decir, es verdad que aceptan las candidaturas no partidistas, pero también es verdad que les ponen tantos candados y requisitos que es casi imposible ser candidato no partidista. Es verdad que le dan cabida a herramientas de democracia directa, pero también es cierto que los candados, los requisitos, hacen casi imposible que los ciudadanos comunes y corrientes, es decir, no militantes de partidos, puedan promover o empujar una iniciativa de democracia directa. ¿Cuál es el reto para los partidos? Pues el gran reto es recuperar la confianza de la gente. No es por medio de reformas políticas que el día de mañana un mexicano promedio va a decir confío en el partido. No, es por medio de tareas cotidianas desempeñadas a lo largo de muchos años. No se responde a todas las necesidades con una sola reforma, pero los partidos no pueden seguir confiando en que van a mantener el control del poder y el presupuesto por la vía de argucias legales. Tienen que modificar de fondo la visión que tienen de su relación con la sociedad y el ejercicio del poder y del gobierno. C7 Democracia. C7 Democracia. El Partido Acción Nacional se fundó en 1939 por Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, Aquiles Elorduy, Luis Calderón Vega, Francisco Fernández Cueto y Rafael Preciado Hernández, entre otros. Gómez Morín consideraba era urgente crear conciencia ciudadana para que los mexicanos se percataran de los problemas que tenía el país y despertara en ellos el deseo de participar en su solución. C7 Democracia. Les recuerdo que nos podemos poner en contacto a través del 3030-5307 y por supuesto para que participe con este paquete que el IEPC nos trae el día de hoy. Sí, por favor, llamen y ahí estará a su disposición. Trini, volviendo al contenido del programa, comentaba el doctor que 2 aportaciones importantes ha hecho el PAN. Una de ellas fue constituirse en una opción para todos aquellos que no coincidían con el revolucionario institucional. ¿Cómo se define el Partido Acción Nacional en términos ideológicos? Mira, es un partido, como lo decía al principio, es un partido que nace, como ya se comentaba, recogiendo las expresiones que no estaban de acuerdo con el partido político que predominaba en esa época, inconformidades sociales que se venían generando en todo el país. Era la época que recién terminaba y se estabilizaba temas económicos difíciles para el país, recién la expropiación petrolera, vivíamos una inestabilidad y nace el PAN para recoger esas expresiones que se daban en general en el país. Hay gente que nos ha calificado, dice es un partido de derecha, es un partido del centro más hacia la derecha, simplemente es un partido político que respeta la vida, es un partido político que fundamenta especialmente su vida en la democracia de la gente, en el respeto a la democracia, en el respeto a las instituciones, en el respeto en general al sentir de la sociedad. No estamos ni en esa parte cargados, por supuesto, o como se concibe en general en el mundo a la derecha, ¿no? Ni tampoco estamos en esos extremos que se concibe a la derecha en el mundo, ¿no? Sí, simplemente un partido político que ha buscado las diferentes expresiones en México y que ha sabido
ser una oposición responsable, ha sabido en estos últimos años, que fueron bastantes, desde 1939 hasta 1995, por ejemplo, en Jalisco, que ganamos la primera gobernatura, se mantuvo como una oposición seria, como una oposición que generó esas posibilidades de cambio en este país. Sí. Y qué bueno que lo comentas, presidente, porque la pregunta que tenemos para ti precisamente tiene que ver con ese periodo de gobierno de Acción Nacional. Nos preguntamos si al obtener el Partido de Acción Nacional la oportunidad de gobernar, no pierde su identidad como esa oposición pujante, esa posición importante que promovía cambios desde la oposición precisamente. No, mira, insisto, el PAN es un partido responsable. Cuando fue gobierno se iniciaron toda una serie de cambios, toda una serie de modificaciones en el Estado y a nivel nacional que le servían a los ciudadanos. Muchos de los programas sociales que hoy se dan cuenta en este país son creados precisamente por los gobiernos del PAN. Se genera una serie de modificaciones hacia la estructura que tenía muchos años dentro de los gobiernos, se genera esa apertura democrática, se genera esa libertad, incluso muchas de las libertades que no se tenían con claridad se dan a partir de la llegada del PAN al gobierno, la libertad de expresión. Digo, antes reírse o mofarse del presidente de la República, pues eso no estaba permitido, y a raíz de que llega el PAN, pues se genera esa apertura, se genera muchas de esas libertades que estaban reprimidas en este país. Por supuesto que viene una transformación del partido después de muchos años de ser oposición, y una vez que seamos gobierno, pues había que llevar muchos de esos principios básicos del PAN, había que llevarlos a la práctica en el gobierno, y fueron puestos en muchas de las creaciones, incluso de dependencias que tenían que ver con el humanismo, que tenían que ver con el desarrollo de muchas de las capacidades que se daban, pues dio, por supuesto, con esta transformación y con esta llegada al gobierno en 1995 aquí, y a nivel federal a partir del año 2000 con la llegada de Vicente Fox. Pero sí hubo una modificación en el aspecto de generar un partido como gobierno práctico para los ciudadanos. Si la gente que nos escucha ahorita quisiera estructurar al Partido Acción Nacional, ¿cómo lo ubicaría en la filosofía política o ahorita en este momento, ¿no? ¿Es izquierda, es centro? Evidentemente es un partido que nació siendo tradicionalista y lo sigue siendo. Sus valores son los de la tradición, ya lo dijo el presidente del partido. Defienden la vida, pero en abstracto, digamos. La vida, bueno, no en abstracto, ya lo sabemos, desde la concepción y hasta la muerte natural. Pero eso está muy influido por los valores religiosos del catolicismo. Entonces, otros partidos, el Estado laico, habla de una serie de libertades que tienen los ciudadanos y que pueden ser distintos los objetivos a los que plantea el Partido Acción Nacional. Entonces es un partido conservador, eso no hay duda, tradicionalista. Siguen los mismos parámetros, en términos ideológicos, filosóficos. Y no sé si podemos hablar de economía, pues en economía igual, es un partido que, bueno, se habla de la modernidad, pero la modernidad neoliberal es una forma de conservadurismo, o sea, nos remitimos al siglo XIX, a las teorías económicas, pues hablan de la libertad empresarial ante todo, la competencia desatada de todos contra todos. Entonces, en la filosofía económica, digamos, es un partido también tradicional, no es un partido, no es el partido de la avanzada de los derechos sociales, de la democracia social. O sea, así yo lo ubico. Y así lo ubicará la población. ¿Será? Híjole, es difícil, como bien decía el doctor, el Estado laico dentro de sus características no tiene la de excluir a las expresiones, sino de incluirlas. Y dentro de estas, pues están también las expresiones religiosas, ¿no? Dentro de este escenario, bueno, Acción Nacional presenta una propuesta,
una propuesta que se inclina precisamente por lo que decía el presidente, ¿no? Por algunos valores que tienen que ver con el conservadurismo, como bien decía. Sin embargo, me parece que no en el extremo, ¿no? Digo, difícilmente ahorita alguna expresión, alguna propuesta política podrá llevar sus ideas al extremo, so pena de perder vínculo con la sociedad. Me parece que los extremismos no caben en una sociedad como la actual, como la moderna, que compone a la ciudadanía en Jalisco, ¿no? Así es. Hay muchas preguntas que hacer todavía, por supuesto, respecto al Partido Acción Nacional. Lo invitamos a que se quede con nosotros, siga compartiendo sus opiniones, sus ideas a través del 3030-5307, recordándole que tenemos un obsequio por parte del IEPC para usted, un paquete de libros y artículos promocionales de este instituto. Es tiempo de hacer una breve pausa, mucho que platicar, sobre todo cómo se transformó o cómo le cambiamos el rostro también los ciudadanos a este partido después de que ocupó ya pues su participación en el poder, ¿no? El ejercicio del gobierno, claro que sí. La pausa, regresamos. C7 Democracia. Bueno, los principales retos que tienen los partidos políticos y es estructural es la credibilidad, ¿no? Después de la reforma política y a pesar de poner candados, yo creo que siguen teniendo dos problemas. Uno que es que en estos años que hemos tenido cambios políticos democráticos, quedan debiendo con la democratización y al mismo tiempo con un mejor desempeño gubernamental. Un problema coyuntural que tienen ahorita tiene que ver con el riesgo de que sean que pueda el crimen organizado y la narcopolítica meterse, pues ahora sí, a los puestos o lugares más importantes del sistema político, del régimen político, y entonces ahora sí estaremos en la crisis más grave que ha tenido México en la historia contemporánea, ¿no? Yo creo que eso es lo más grave que puede haber. C7 Democracia. C7 Democracia. A nivel nacional, actualmente la fuerza electoral del PAN es de 114 diputados federales, el 22.8% de la Cámara de Diputados, 37 senadores, 28.12% del Senado de la República, y 6 gobernadores, lo que equivale al 19.35% del total de las gubernaturas en el país. C7 Democracia. Bueno, les recuerdo que podemos comunicarnos a través del 3030-5307, como lo hace Carmen Loera Ulloa, de la colonia La Loma. Participa, por supuesto, por la rifa y felicita el programa. La señora Fernández, de Ciudad del Sol, también participa por este paquete. Así que muchísimas gracias y seguimos recibiendo, por supuesto, todas sus llamadas. Sí, claro que sí. Por favor, llamen. Estamos atentos y listos para hacerles entrega de su regalo. Así es. Y bueno, nos quedamos muy bien definido ya el Partido de Acción Nacional. Pero entra al poder, entra a la presidencia de la República y quizás ahí puede que se tenga que ajustar también a un nuevo movimiento, a una nueva forma de hacer gobierno, ¿no? Digo, no nos dejarán mentir ahorita que ellos que entienden bien este proceso nos lo expliquen, pero al final sí, no es lo mismo ser oposición y luego ser gobierno. Como bien decía el presidente, son dos espacios que exigen diferencias para cualquier entidad, en este caso el partido político. Desde la oposición reflexiva, señalante, pujante, aspirante, por supuesto, a gobernar, y luego con la oportunidad de hacerlo, ¿no? A partir de ese espacio que les permite llevar a cabo todas las prácticas que tenían por ahí guardadas para luego sacarlas adelante a través del gobierno. ¿Pero qué ha significado esto para Acción Nacional? Pasar de la oposición al gobierno y luego dejar de ser gobierno nuevamente. ¿Qué aprendizaje les deja? Sin duda que debemos de aprender de cada una de las etapas. Lo decía al principio, el PAN ha sido un partido que es necesario actualizar, es necesario ponerlo en el contexto nacional y como gobierno muchos de sus principios, de sus fundamentos fueron llevados a la práctica para que el bienestar de los ciudadanos. Luego hoy nuevamente como oposición, y aquí vamos a destacar la responsabilidad del PAN. Cuando fuimos gobierno, apoyar lo que se tenía que apoyar. Cuando somos oposición, apoyar igual. Hemos les dado en los congresos estatal y federal, el PAN ha sido un partido que cuando hay que apoyar una iniciativa que beneficia a la gente, el PAN la ha apoyado desde la oposición, no así otros partidos políticos que cuando fuimos gobierno nos negaron muchas de las reformas que eran importantes para los ciudadanos, y en cambio el PAN con esa
responsabilidad, que finalmente buscamos el beneficio de la gente, apoyamos las iniciativas independientemente de donde vengan. Entonces, cuando somos gobierno, actuamos conforme a lo que nos demandan los ciudadanos, y cuando somos oposición, igual, beneficio siempre de la gente, y por supuesto que nos va dejando aprendizajes, y cualquiera que no interpreta, que no lee las caídas o los aprendizajes que esto deja, pues está condenado nuevamente a repetirlos. Y nosotros hemos aprendido e interpretado el mensaje de los ciudadanos, y por supuesto que estamos en la disposición de tomar esos aprendizajes que nos ha dejado hoy no ser gobierno para prepararnos para nuevamente hacerlo. Pero por supuesto que estamos interpretando muy bien el mensaje que nos ha dejado la ciudadanía de ser un gobierno mucho más cercano a la gente, ser un gobierno mucho más atento al pulso de los ciudadanos, y tomar esas lecturas que te dejan cuando la gente no te vuelve a ratificar en un espacio público, y eso lo asumimos la parte que nos ha correspondido de los errores, hemos aprendido de esa lección, y estamos hoy con la disposición nuevamente de preparar este proceso que se avecina en el 2015, esperando estar nuevamente en muchos de los espacios públicos que estarán en disputa en esta elección. Sí se llegará, profesor, como partido político, a aprender de los errores, o hablando de partido político, hay más o son más los otros intereses internos o de poder que quizás todo lo que nos está dibujando. ¿Qué nos dice pues la historia, no? Pues la historia nos dice que los seres humanos somos seres reflexivos, efectivamente, que la reflexión, la autorreflexión es el camino pues más adecuado, o el único camino para resolver los pendientes o superar los errores, mejorar las prácticas sociales, en este caso las prácticas de gobierno. Yo creo que en ese sentido no hay digamos, una discusión, hay un acuerdo total, ¿no?, al respecto. Pero yo creo que los resultados de los gobiernos del PAN fueron malos, creo yo. Por eso 2 sexenios fue lo que lograron sostenerse en el poder federal, porque finalmente la política económica fue la misma que ya se venía implementando, no hubo cambios realmente. Incluso había discusiones de que el PRI había robado el programa del PAN, el programa económico. En aquellos momentos había esta discusión. Los programas sociales, pues sí hubo un impulso importante, pero ya venía, ¿no?, desde el gobierno de Salinas de Gortari, ¿no? Solidaridad, Progresa, bueno, luego fue Oportunidades, ahora ya se llama Prospera. Bueno, se trata de rebautizar, pero en esencia son los mismos programas sociales, y son programas que desde mi punto de vista no están resolviendo el problema número 1 de México, el problema de la pobreza, la desigualdad social, porque son asistenciales. Así le dan a la gente para que sobreviva, no, pero no para que salga de esa situación, es para que se mantenga en ese estado de pobreza, ese estado perenne de pobreza. Entonces, la política económica, la política social no se distinguió mucho de la que ejercía el PRI y de la que está ejerciendo ahora el PRI. Son las mismas políticas. Creo que yo pienso que finalmente hay, digamos, una convicción, servir a unos intereses que son expresados por el Dios de la mano invisible, pensando en un término sociológico, ¿no? Los dioses, los demonios que guían este mundo. Entonces, muchos se atuvieron a seguir gobernando con ese ideal, o sea, el ideal del mercado, que el mercado organice la vida social y no modificar, no redimensionar la vida pública. Creo yo que esa fue la debilidad, por eso perdieron la presidencia. Pero bueno. No sé si esté de acuerdo, Yes. quiera
Yo creo que podemos contrastar las condiciones en las que se encuentra hoy la economía y las condiciones en las que se mantuvo en los últimos años. Cualquiera que recuerde el último sexenio del presidente, la estabilidad en general económica del país, el dólar, el precio del barril, las condiciones en general económicas fueron mucho mejores que las que hoy tenemos, la situación fiscal estable en términos generales, la recaudación, la participación de la gente, son otras condiciones. Digo, estamos a 2 años de iniciado el gobierno del presidente Peña Nieto y vean el rechazo generalizado que hay hacia la política del presidente de la República. Creo que en la historia reciente no se tiene antecedente alguno de una descalificación hacia un proyecto de gobierno en apenas 2 años y medio. Y podemos contrastar las políticas en general de los gobiernos del PAN, que llegan después de 60 años de instaurado un sistema prácticamente antidemocrático, un sistema que no permitía las libertades. Eso cualquiera lo puede reconocer, las libertades que se generaron en este país, las oportunidades que se dieron en muchos de los términos, esos son innegables, y los resultados económicos creo que mucho mejores a las condiciones en las que hoy se encuentra el país. Y veremos igualmente el resultado en el proceso electoral que se avecina, del rechazo generalizado que hay a las políticas en general, no solo en materia económica, sino en las diferentes áreas del gobierno federal. Sí. Doctor, debemos entender que entonces el modelo económico se encuentra por encima de la propia ideología de los partidos. Al no haber un cambio sustancial en esa mecánica económica, es que más tiende a atenderse en un modelo económico que a un cambio verdadero, a una ideología, a una manera de hacer las cosas. La cuestión que en el PAN no significó ninguna ruptura, o sea, nace como un partido influido por valores religiosos, por valores empresariales. Entonces, lo que hicieron al llegar al gobierno fue llevar a cabo esos valores empresariales, cosa que era distinto en los regímenes del gobierno de la revolución, los gobiernos de la revolución. Entonces no hubo, digamos, no hubo una ruptura, fueron muy congruentes con sus valores fundacionales. O sea, y lo siguen siendo, o sea, siguen siendo. Lo otro son más de cuestiones de contexto y de momentos. El partido efectivamente ha hecho un aporte a la democracia electoral, reconociendo la importancia de la participación ciudadana, las libertades ciudadanas. En eso hay acuerdo total, no se le puede regatear, digamos, ese aporte. Pero en los otros aspectos no hubo ninguna modificación sustancial. Esta cuestión de la economía, las estadísticas son muy claras. En lo que va de los sexenios neoliberales, la economía ha crecido al 2%. No ha sido una excepción. Con el PAN creció al 2%, con el PRI creció al 2%. O sea, los datos ahí están. O sea, no es algo, no es una ficción, digamos. La estadística ahí está. 2% ha crecido la economía desde el sexenio de Miguel de la Madrid hasta la fecha. Pues, no hubo diferencia. Lo que cambiaron fueron los modos, no los fondos. Las coyunturas tal vez esas que aparecían como crisis recurrentes, coyunturales, pero el resultado, digamos, permanente, al final del tiempo es el mismo. 2% ha crecido la economía, sigue el desempleo, la economía informal abarcando 2/3 partes de la población, o sea, la pobreza está ahí. Entonces, no hay grandes aportes en ese aspecto. Y la gente quiere pues, cambiar su situación social, su situación de vida, sus condiciones de vida. Y eso no lo ha logrado, o no lo logró el PAN tampoco. Por desgracia, qué bueno que hubiera logrado resolver ese problema. Sí, pero bueno, y cambiando de tema, a partir de ese pasar, de ese transitar, de ser oposición, gobierno, oposición, por supuesto que también las relaciones entre el PAN y el resto de los partidos se van transformando. Y hoy, por ejemplo, vemos una coalición que hace tiempo era impensable, ¿no? Acción Nacional en coalición con el Partido de la Revolución Democrática, a partir pues de las diferencias ideológicas de cada uno. Sin embargo, deberá haber afinidades que les permitirán salir coaligados a este proceso electoral, ¿no? Y que me gustaría que contestara, pero después de la pausa. Claro que sí. ¿Sí? 3030-5307 y ya volvemos.
C7 Democracia. Me parece que el principal reto que enfrentan los partidos políticos en México es recuperar la confianza del conjunto de la sociedad. Hay que señalar que los partidos políticos son espacios privilegiados de intermediación social, pero al mismo tiempo habría que reconocer que hoy atraviesan en su conjunto, tanto los partidos de izquierda como de derecha, una crisis profunda de legitimidad. Y me parece que uno de los retos principales que tienen los partidos políticos de cara a las elecciones del 2015 es volver a ganar credibilidad en el conjunto de la sociedad mexicana. C7 Democracia. C7 Democracia. La fuerza electoral del PAN en Jalisco es de 22 presidencias municipales, el 17.6% de los ayuntamientos y 12 diputados locales, 33.33% de los asientos en el Congreso del Estado. De estos legisladores y legisladoras, 7 son de representación proporcional y 5 de mayoría relativa. C7 Democracia. Agradecemos sus llamadas al 3030-5307, como hace José Espinosa de Ciudad Guzmán, Jalisco. Muchísimas gracias de verdad por sintonizarnos. Me parece correcto los valores cristianos y humanistas que maneja el partido y participa para la rifa. Sí, y Jorge González nos llama desde Las Liebres, Tlaquepaque. Dice que es simpatizante del PAN y que indica que quisieron imponer como candidato a Isaías Cortés. Que ¿Cómo se ve esto desde la democracia? No, miren, en Tlaquepaque vamos en coalición con el PRD, ahí será un mecanismo distinto de selección de candidatos. En el resto de los municipios donde no vamos en coalición, nuestros procesos son democráticos internos. Hoy vemos la contienda en Guadalajara, en Zapopan y en 70 municipios donde están participando con mecanismos democráticos y con contiendas reales. No hay simulaciones en las contiendas. Los precandidatos están registrados y están participando activamente y están buscando convencer el voto de la militancia, como tradicionalmente lo ha hecho el PAN. En este municipio en especial de Tlaquepaque no hemos definido el mecanismo para la selección de los candidatos. No hay ningún prospecto hasta la fecha. Buscaremos, una vez que termine el proceso interno que estamos viviendo de democracia, que termina el 8 de febrero, para iniciar con el resto de los municipios para seleccionar a los candidatos. Pero en su mayoría, y el PAN tradicionalmente ha sido un partido democrático, un partido siempre con reglas muy claras para seleccionar a sus candidatos, que es vía las convenciones que le llamábamos antes. El voto directo de la militancia es lo que ha sobresalido y con reglas previamente establecidas muy claras. No las cambiamos cada 3 años, nuestras reglas ya están establecidas. El panista sabe que democráticamente elegirá a sus candidatos. Pero el caso de Tlaquepaque es especial, pero no hay ninguna imposición. Habrá consultas a la militancia, habrá la participación, por supuesto, de la gente que opinará quién es el mejor prospecto para este municipio. Cuando dice que hay las reglas muy claras del Partido de Acción Nacional para elegir a sus candidatos, ¿cómo se modifican o se modificarán esas reglas cuando hay un vínculo con el revolucionario, con el PRD? ¿Cómo van a fusionarse en estas coaliciones que van a hacer en estas próximas elecciones? No, mira, nuestra ideología, nuestros principios son intocables, tanto para unos como para nosotros. Por supuesto que vamos en este aspecto, no hay ningún acercamiento siquiera al tema de modificación ideológico, al tema de principios del PAN. En donde decidimos ir en coalición con el PRD son municipios que era necesario sumar las fuerzas de ambos partidos políticos para, pues, válgame el término, desenraizar cacicazgos en muchos de esos municipios que de otra forma no lo podemos lograr. ¿Qué buscamos? Buscamos buenos gobiernos municipales. En esa parte coincidimos ambos partidos políticos. Necesitamos buenos presidentes municipales además fuertes, que tengan el respaldo no solo de un partido político, sino que desde el Congreso de la Unión o el Congreso del Estado puedan recibir el respaldo esos alcaldes y que finalmente ofrezcan servicios públicos a los ciudadanos de esos municipios que ayuden a abatir esos rezagos. Eso se pensó originalmente en esta
en esta coalición, que sumando nuestras fuerzas y sumando nuestras voluntades y haciendo una alianza o coalición práctica en los municipios, pudiéramos generar excelentes candidatos y después excelentes gobiernos municipales. Incluso en algunos de los municipios ni siquiera será militante de cualquiera de los dos partidos políticos. El candidato puede ser un ciudadano que la gente lo vea bien, que la gente le tenga confianza y que la gente busque que ese personaje reconocido en la sociedad lo represente en una coalición que yo estoy seguro será muy exitosa. Y tenemos casos en Zacatecas, tenemos casos en Nayarit de coaliciones exitosas y que los gobiernos hoy están haciendo un excelente papel para servir a los ciudadanos gracias a esta coalición que se pudo lograr en diferentes municipios o estados. No es la primera vez que el PAN busca estas coaliciones en el país y repito, hay varias muestras de éxito cuando se da esta especie de concentración de la sociedad. Un presidente municipal que llega a gobernar con la sociedad menos dividida, que coincide la gente de diferente partido político en un proyecto, pues es un presidente que le puede ir mejor porque tiene una sociedad más unida, que tiene una sociedad que está trabajando para un solo fin, que es mejorar sus condiciones de vida. Eso buscamos en primera instancia con esta coalición e insisto, los temas ideológicos están intocables. Incluso registramos ante la autoridad electoral una plataforma especial fuera de términos legislativos o de modificación de leyes. El asunto es una plataforma que sirva a ser prácticos en un gobierno y quedó ya registrada ante la autoridad electoral esta plataforma municipal con la que trabajaremos y que nos sujetaremos. Estamos en este convenio que hicimos ante la autoridad electoral, estamos obligados a trabajar simplemente en los términos en que registramos nuestra coalición. Y, doctor, esas posiciones que antes parecían distantes al grado de la imposibilidad de competir coaligados entre dos partidos que parecieran que tienen ideologías totalmente diferentes, pues ha cambiado, ¿no? El origen de este fenómeno, ¿por qué se ha transformado esta relación entre los partidos? Pues lo que pasa es que el mundo está cambiando y ha cambiado demasiado. Y efectivamente cada día hay más uniformidad en el pensamiento en la sociedad a nivel mundial y a nivel nacional. Entonces eso permite, digamos, el acercamiento de los partidos, porque efectivamente hay un pensamiento más común, más compartido. Entonces el pensamiento divergente empieza a ser de minorías, digamos, sobre todo para las cuestiones de los asuntos públicos, ¿verdad? Porque ¿cuál es la mejor fórmula de gobierno? La mejor fórmula de gobierno es aquella en donde los gobernantes de verdad están cercanos, preocupados por los asuntos de los ciudadanos. Pero también los ciudadanos deben estar cercanos, ligados a los asuntos públicos, no dejar los asuntos públicos de manos de los gobernantes. Entonces, ese pensamiento está siendo, digamos, aceptado y asumido por los ciudadanos y los partidos políticos. Entonces, eso favorece. En otros términos, cada día hay más pragmatismo, cada día hay menos ideología, digamos, como principios así fundamentales que no puedan modificarse. Ahora se busca mucho que haya pues buenos resultados, como está planteando. Si no, ¿para qué queremos un gobierno? El gobierno debe resolver necesidades de la sociedad, necesidades colectivas, ¿verdad? Esa es la esencia de una institución política como el Estado nacional o el Estado como entidad federativa o el municipio. Es un hogar, así como en la familia todo es en común, las aportaciones cada quien las da en función de lo que tiene, lo que puede aportar, pero el gasto es en común en función de necesidades. Así el hogar público es un hogar en donde el supuesto es de que se debe de gastar y resolver necesidades prioritarias, en el entendido que todos somos parte de ese hogar, de ese gran hogar público. Entonces, si se asume de esa manera cada día
el asunto del gobierno, yo creo que va a haber más coaliciones y va a haber más acercamiento de los ciudadanos, inclusive, como está planteando para el caso de Tlaquepaque, que vayan candidatos no militantes de un partido, o sea, porque lo ideal es que haya personas comprometidas con esos asuntos de todos. Entonces, yo creo que eso es lo que está sucediendo. Que llegar un momento en que podamos convencer en que haya dos fuerzas, que no haya, a lo mejor haya 10 partidos, pero muy identificados a la población, que fuera más claro para la población. Inclusive esta forma de pensamiento ha sido formalizada, Trini. Hoy la Constitución ya contempla la posibilidad de gobiernos de coalición. O sea, de ese tamaño ha sido la manera de transformarse el pensamiento que ha llegado a asentarse dentro de nuestra Carta Magna. De ese tamaño. Que ya pudiéramos tener... Gobiernos de coalición, claro que sí. No me lo imagino. Pues es con el ánimo de generar, el concentrar a la sociedad, insisto, una sociedad unida, una sociedad que respalde un proyecto de gobierno, seguramente será un gobierno exitoso y eso que se comenta de generar, de que se establece por primera vez en la Constitución los gobiernos de coalición con las características propias que se establecen en la Constitución, pues es... Es que la hora de la hora, o sea, la hora del ejercicio, ahí es donde viene la prueba, ¿no? Tan es así que si este desprestigio que tiene la clase política se pudiera resarcir, ¿no?, con una coalición, o que se pudiera eliminar con... Pues es que es una necesidad, y era una necesidad desde hace mucho en México, porque los gobiernos divididos estaban generando muchas dificultades para resolver los asuntos públicos, por los intereses partidistas. En el Congreso, un partido con mayor influencia que los legisladores del Ejecutivo generaba distanciamientos, pugnas. Entonces, el mejor gobierno es un gobierno de coalición, en donde mínimo el Poder Ejecutivo tenga la mayoría, cuando menos la mayoría simple, sino la mayoría calificada, para poder llevar a cabo su programa de gobierno. Sí, que permita sacar sus reformas, ¿no? Claro. En un Congreso de unidad de diferentes partidos políticos, pues transitan con más facilidad las reformas que le interesan a la sociedad. Bueno, pues estamos terminando ya el programa. De verdad, muchísimas gracias y vamos a escoger dos... ¿Qué procede el profesor? Adelante. Dos papeletas de las personas que hoy nos llamaron, que por cierto gracias a Jorge Müller y a Joel Fernando Mendoza de Guadalajara y de Jardines de la Cruz. Muchísimas gracias por llamarnos también, por expresarnos sus pensamientos, que se queda por supuesto el presidente del YPC con ellos. Y quienes pueden venir a recoger sus paquetes aquí a Francisco Rojas González, esquina Avenida México, en Colonia Ladrón de Guevara, son Carmen Loera Ulloa de La Loma y José Espinosa de Ciudad Guzmán. Aquí lo esperamos pues a dar una vueltita o pues nos ponemos de acuerdo a ver quién va primero, ¿no? Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros el día de hoy, Ramón Asensio y Gustavo Macías Zambrano, presidente del Partido Acción Nacional en Jalisco. Gracias. No, es un gusto estar acá. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo, gracias. Gracias, por favor, gracias. Hasta la próxima, gracias a usted. C7 Democracia.